Listo, profe. Gracias. Bueno, esta clase tradicionalmente yo la manejaba, es decir, no la voy a cambiar, más bien la voy a incrementar. Se refiere esta clase a la revisión que se hace del comportamiento geométrico de la estructura ante distintos eventos, ante distintas acciones. Por un lado, hay que revisar el comportamiento de la estructura ante las cargas verticales. Eso lo vieron ustedes en su materia que se llama resistencia de materiales, pero ustedes lo vieron de otra manera. Vieron un método que se llama el método de doble integración y también vieron otro método que se llama el método de los teoremas del área de momentos. Un montón de cosas así medio raras. Y miren, la verdad es que estamos en el ámbito del conocimiento, es decir, el hecho de que ustedes sepan cuál es el substrato, el fundamento de la obtención, de la determinación de las deflexiones de una viga. Pero aquí ya no vamos a usar el método doble integración o el método de... No, aquí vamos a usar nos da directo la deflexión de los elementos horizontales. Así que por ahí no tenemos problema. El problema lo vamos a tener en el comportamiento de la estructura ante las fuerzas horizontales. Y lo vamos a tener porque nosotros de entrada estamos planteando que la estructura sea de baja ductilidad. Así nosotros la elegimos de entrada. Dijimos, va a ser una estructura de baja ductilidad. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que esa estructura de baja ductilidad, a la hora de hacer la revisión de fuerzas laterales, hay una revisión que se llama revisión de fuerzas laterales, para establecer lo que se llama un estado límite de seguridad contra colapso. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo a una estructura de baja ductilidad hago esta revisión y se exceden las deflexiones límite que marca el reglamento, eso no significa que nada más se excedan, significa que la estructura está en peligro de colapso. ¿Por qué? Porque la estructura no está preparada para sufrir grandes desplazamientos. Y esa preparación implica, y eso lo vamos a ver lo que sigue, la sesión que sigue, la clase que viene, esa preparación implica perdón, esa consideración, la consideración de ahora de permitir que la estructura sufra grandes desplazamientos, implica cambios principalmente en el refuerzo transversal, en este caso, los estribos. Y, la clase que viene vamos a ver entonces que si nosotros queremos que la estructura se sufra grandes desplazamientos, o sea, si le permitimos que tenga grandes desplazamientos, vamos a tener que modificar los refuerzos, el armado de las vigas. Aquí es donde yo tradicionalmente les decía a los muchachos, les decía, bueno, miren, el problema es que si la estructura no pasa, no pasa esta revisión por desplazamientos laterales, significa que la estructura este, necesita cambios. De alguna manera hay que preparar a la estructura para que sufra esos grandes desplazamientos o bien se impidan esos grandes desplazamientos. Pero para efectos del curso, nada más pónganle ahí en su memoria de cálculo, pónganle no pasa y se acabó. Sin embargo, eso me quedó en la conciencia y entonces, a pesar de que ya llevo muchos años viendo esto, ahorita estoy pensando que no debe ser, o decir, pues ya nomás pónganle no pasó y ya se acabó, ¿no? Y pasar a otra página. No, yo creo que sí tenemos entonces que hacer algo para que la estructura pase. Y para que la estructura pase, va a ser entonces pasarla a otro grado de utilidad y finalmente preparar a la estructura
estructura para que sufra grandes desplazamientos. Eso lo vamos a ver la clase. Por lo pronto, vamos a empezar a ver el tema de, de la revisión del comportamiento geométrico de la estructura. Permítame, porque esto está, permítame, por favor. Así. Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar. El documento que vamos a trabajar es yo se lo voy a mandar, ahí está. Y este documento se llama Revisión del comportamiento geométrico de la estructura. Por supuesto, lo que vamos a hacer nosotros va a ser desarrollar toda esta actividad en la pizarra para que ustedes tengan una buena, digamos, explicación de dónde salen todos los aspectos pues, de la revisión. Vamos a comenzar entonces esta revisión. De hecho, van a ser 4 revisiones. La primera revisión se llama revisión de desplazamientos verticales, que eso es lo que les dije que anteriormente lo vieron ustedes en su clase de resistencia de materiales, pero aquí lo vamos a hacer directo como está. En segundo lugar, vamos a ver la revisión de desplazamientos laterales debidos al sismo. Y aquí es donde se hacen 2 revisiones. Uno se llama revisión del estado límite de seguridad contra colapso y la otra se llama revisión para limitación de daños ante sismos frecuentes. Vamos a empezar a ver entonces esto de revisión del estado límite de seguridad contra colapso. El reglamento lo que hace entonces es lo siguiente. Considera que la estructura ante un sismo catastrófico, un sismo como el del 2017, la estructura se va a mover mucho. Y de hecho está contemplado que al moverse mucho ante un sismo catastrófico, la varilla de refuerzo, la varilla longitudinal de refuerzo y el concreto van a sufrir un comportamiento, principalmente les decía la varilla, no lineal, plástico incluso, que quiere decir que no regresa a su forma original la varilla, es decir, se deforma permanentemente. Ahora bien, para ello, el reglamento lo que dice, si tú logras que si tú tienes una estructura de baja ductilidad y logras que estos desplazamientos no excedan o algún parámetro no exceda lo que te estoy marcando, seguro vas a tener un comportamiento no lineal, estamos de acuerdo, pero no se te cae el edificio, no se cae el edificio. Hasta ahí vamos. Pero ahora viene lo que sigue. Pero ahora, ¿qué pasa si no se cumple con esa revisión? Bueno, pues lo que nos dice el reglamento, entonces quiere decir que no solamente la estructura va a entrar en un comportamiento no lineal y no elástico, sino además vas a exceder, al no exceder el límite que te estoy marcando, tu edificio está en peligro de colapso. ¿Sí? Entonces, el problema es ese. El problema es, bueno, de hecho hay, digamos, 2 eh, matices de este problema. El primero es que no se generen, no se generen daños que obliguen a la desocupación del edificio. Ese sería el matiz más bondadoso, digamos. Pero el segundo es pues más importante, que sería también se debe proteger al edificio pues para que no se caiga. Bueno, pues para acabar pronto, si no pasa esta revisión que se llama revisión del estado límite de seguridad contra colapso, pues ya está en graves problemas. Para ello se usa un parámetro que se llama distorsión.
Esta distorsión que se llama, la distorsión se llama gamma. Esta distorsión se calcula dividiendo el desplazamiento parcial entre la altura de un piso. Voy a poner un edificio nada más de 3 pisos y vamos a ver los desplazamientos totales. Este desplazamiento de arriba se le llama delta 3. Este desplazamiento del segundo piso se llama delta 2 y este desplazamiento del primer piso se llama delta 1. Sin embargo, nosotros no trabajamos con esos valores totales, sino trabajamos con los valores parciales que corresponden para el primer piso a delta 1, delta minúscula 1, que es igual a delta 1. Ahí no hay ningún. Para el segundo piso sería delta 2, que sería delta 2 menos delta 1. Y para el último piso, para el tercer piso, sería delta 3, sería igual a delta 3 menos delta mayúscula 2. Ahí así se calculan. Estos valores, por cierto, ya los utilizamos cuando calculamos la rigidez de los entrepisos de los marcos, utilizando también STAT. Bueno, pero aquí no vamos a usar ese desplazamiento parcial, sino vamos a trabajar con lo que se llama distorsión. Esta distorsión, entonces, es la relación, la distorsión, es la relación entre estos valores, delta 1 minúscula, delta minúscula 2, delta 3, que sería estos valores, entre H1, H2 y H3, que sería la altura de cada entrepiso. Así se calcula este parámetro. Y este es el parámetro que nos indica si la estructura está bien o mal. ¿Por qué? Pues porque este parámetro es el que se menciona en el reglamento. Aquí está, para los distintos valores de ductilidad. Vamos a empezar con los valores de ductilidad baja. Aquí están estos valores de ductilidad baja, aquí está. Y la distorsión gamma más desfavorable que nos permiten es 15 milésimas. Este sería entonces 15 por 10 a la menos 3. Es adimensional porque recuerden que el valor gamma equivale a el desplazamiento I entre H y. Y este sería gamma subíndice I. Bueno, pues hasta ahí vamos bien. Ahora, pero hay un problema, que si me atengo a los valores de STAT, el problema es que los valores de STAT están afectados de una serie de factores que tenemos que limpiar el valor del desplazamiento. Y esos valores son, por un lado, Q, aquí está, miren, aquí está Q, lo tenemos que limpiar. R también lo tenemos que limpiar y el factor de carga. Esos tres valores tenemos que limpiar para que quede limpiecita, digamos, la distorsión. Bueno, eso hacemos, es realmente fácil, limpiar el valor de la distorsión, no tiene mayor problema. Ahora vamos a ver lo que dice el reglamento. Dice así, para el cumplimiento, aquí estoy leyendo, para el cumplimiento del estado de límite de seguridad contra colapso, se revisará que las distorsiones obtenidas con el espectro de diseño, que es el espectro SACIR, multiplicadas por QR, ahí es donde empezamos a limpiar, no excedan los valores especificados para la distorsión límite, que si se acuerdan, el valor de la distorsión límite que nosotros estamos considerando para nuestra estructura es 15 milésimas. Aquí está, 15 milésimas. Bueno, pues hasta ahí todo va bien y ahorita vamos a trabajar con eso. Vamos a empezar. Para ello, voy a empezar con seguridad contra colapso. Luego me sigo con la otra que se llama revisión
por limitación de daños ante sismos frecuentes. Fíjense, el reglamento entonces establece dos comportamientos de la estructura y dice así: ante un sismo catastrófico, la estructura ni se debe caer ni debe sufrir daños que produzcan su desocupación. Así. Y ahora viene la otra revisión, dice, o el otro criterio, dice, y además, ante sismos frecuentes, o sea, los sismos que cada rato suceden, la estructura no debe dañarse, ni sus acabados, ni los vidrios, ni nada. Se debe mover, pero no se deben dañar las, los recubrimientos o los muros divisorios o cosas así. Y entonces, el reglamento lo que hace es lo siguiente: calcula otra vez la distorsión. ¿Se acuerdan? Distorsión es gamma. Otra vez. Gamma será igual entonces a delta I entre HI, otra vez gamma, pero la va a multiplicar por Q' R, la divide entre el factor de carga. Con esto limpiamos y además ubica la distorsión, digamos, el valor que nosotros calculamos, la ubica a nivel del sismo más frecuente multiplicando por un factor KS, y como vamos a ver más adelante, este factor KS depende del periodo dominante del terreno. Ahí está. Entonces, para que no nos hagamos bolas, vamos a trabajar en la pizarra para desarrollar estas revisiones. La última revisión, en realidad no es una revisión, la última que les decía yo que era el cuarto aspecto que se refiere al comportamiento geométrico de la estructura es qué separación debe haber con los edificios colindantes. Y aquí fíjense que hay dos problemas. El primer problema es que el reglamento establece que el valor mínimo que debe haber de separación entre dos edificios es 5 centímetros, pero nunca dice el reglamento que eso es lo que debe haber. Dice que es el mínimo que debe haber. Nunca dice que deban ser 5 centímetros. Y dice, y se deberá calcular el valor con base en los desplazamientos que se produzcan ante un sismo catastrófico. ¿De qué se trata? Pues evitar que ante un sismo catastrófico se golpeen entre sí los edificios. La primera parte entonces de esta reglamentación, pues es obvio, es una parte en la que nos dicen, pues puede haber 20 centímetros, 15 centímetros, dependiendo de la ductilidad de tu edificio. Hasta ahí, lo peor que puede pasar es que en lugar de 5 sean 15. Pero viene la segunda parte, que esa es la parte que a mí nunca me ha parecido bien, que dice, en caso de que cuando lleguen ustedes a construir, el vecino ya haya construido dejando una junta insuficiente, ustedes tendrán que hacerse para adentro para poder cumplir con la reglamentación respecto a la separación con el edificio colindante. O sea, si el vecino ya agandalló, o sea, ya se fue sobre la junta constructiva, entonces lo obligan a ustedes, al nuevo edificio, a correrse más para poder cumplir con las reglamentaciones. Pues eso, según yo, pues está mal, porque pues, si el vecino ya se aprovechó del espacio, pues no tendría yo por qué, digamos, hacer que se cumpla esta reglamentación gratis, ¿no? Pues que me pague por lo que se está yendo sobre la junta, que esa junta desgraciadamente es un espacio común. A final de cuentas es un espacio común que deben tener los edificios para poder desplazarse. Pero van a ver ustedes lo que resulta de esos valores, lo que es los valores. Bueno, vamos entonces a trabajar con un documento que se llama, bueno, este mismo documento que estamos trabajando, dice revisión del comportamiento geométrico de la estructura del proyecto de clase. Pero para que no haya problemas de interpretación,
Entonces lo que voy a hacer, a reserva de que está descrito en el documento, vamos a trabajar mejor en la pizarra. Y entonces en la pizarra, ahí está. Revisión del comportamiento geométrico de la estructura. Entonces todo lo que les diga yo de aquí en adelante está escrito en el documento, pero lo vamos a hacer en la pizarra. Bueno, vamos a comenzar primero con la revisión de deflexiones. En la revisión de deflexiones yo tengo una condición. La condición es que la flecha máxima generada en la estructura, que yo le puedo llamar, por ejemplo, flecha actuante, tiene que ser menor o cuando mucho igual a la flecha admisible que me permite el reglamento. Vamos a ver cuánto vale esta flecha admisible. Por cierto, ahora ya se endureció esta reglamentación. Anteriormente era, para la flecha admisible, anteriormente era la longitud dividido entre 500, no es cierto, es la longitud dividida entre 240 y anteriormente era más 2 centímetros. Actualmente ya no. Actualmente ya es L entre 240. Aquí se igualó al valor que se maneja en Estados Unidos. Bueno, ahora en cuanto a la flecha actuante, aquí le voy a poner entonces flecha admisible. Flecha admisible. Ahora, la flecha que se llama actuante, entonces esta es la suma esta será la suma de la flecha debida al peso propio más la flecha debido a la carga muerta más la flecha debida a las cargas adicionales más la flecha más la deflexión debida a la carga viva máxima. Ahí está. Esto es lo que me va a dar, lo vamos a obtener con esta. Entonces la flecha, la flecha máxima será igual. Y ahora entonces, para ello me voy al modelo. Vámonos al modelo. Quiero comentarles que la última sesión fue el miércoles antes de la salida de vacaciones. Yo la grabé a las 7 de la mañana. Nada más se presentó uno de sus compañeros, que son, no es ningún reproche ni a ustedes ni a ellos, ¿no? Es simplemente el hecho de que yo les había dicho que si querían asistir, que podían asistir, no había ningún problema. Entonces, a las 7 de la mañana se presentó uno de los compañeros, le dije, buenos días y vamos a grabar el proceso de reducir, de reducir la longitud de las vigas para efecto de los extremos de las vigas y los extremos de las columnas, ponerlos a paño, porque originalmente el modelo considera que las longitudes y las alturas de los elementos están a eje. Ese corrimiento, ese espacio se llama offset y eso se hizo entonces en una grabación que la hice a las 7 de la mañana. A las 8:30, que fue el último miércoles antes de salir de vacaciones, me estuve esperando a ver si aparecía alguno de ustedes y para poder grabarlo. Como no apareció, entonces simplemente subí a la plataforma la grabación. A ver, les pregunto, ¿alguien vio la grabación, esa grabación? Sí. Sí, ¿Sí? profe, Sí, salió profe. bien. Si se dieron cuenta, Salió bien. nada más había una sola persona, ¿sí se acuerdan? Entonces, de aquí en adelante, el programa, el modelo que vamos a usar ya se va a llamar
enero 2022 y le voy a dar el agregado offset. Ya no va a llevar 8cm1 y 8cm2, va a ser el mismo de aquí en adelante, para que no haya problema. Bueno, entonces ahora fíjense por favor, me voy a ir ahora a Post Processing. Me dice cuál envolvente quiero utilizar, pues la única que tengo, así que ya No, la, profesor, perdón, no está compartiendo su pantalla. perdón, hija, perdón, sí. Y mire, ¿para qué diablos sirve el monitor? Permítanme, por favor. Gracias, gracias. Sí, pues es que lo cerré para poder ver sí. Bueno, entonces ahora, ahí está. Y ahora les decía, se va a llamar enero 2022 offset. Ya quedó rebasado el 8cm 1 y 8cm2. Ya vamos a trabajar con ahí está. Y ahora vamos a trabajar para determinar, dime hija. Una duda, para el archivo que se va a entregar de revisión este viernes, Ajá. ¿va a ir con este nombre ya o se sigue No, manejando ya como les anterior? mandé un instructivo con cómo debe ser el nombre, hija. Si Sí, ves la no, plataforma, ahí está el instructivo. Ya sí, les lo puse. preguntaba por lo que comentó ahorita, por eso. No. Este es para efectos del archivo de clase. Ya no va a llevar el nombre 8cm1 y 8cm2, pero el archivo personal de ustedes va a cambiar a un nombre que ya se los mandé en la plataforma, el instructivo de cómo va a ser el nombre. Ujú. Sí, gracias. No, de qué, hija. Profe, ¿y Bueno, sí. hasta dónde vamos a entregar, profe? A ver, mira, por ahorita y provisionalmente va a ser tal y como se hizo hasta el miércoles anterior a la salida de vacaciones. Hasta ahí, hasta hacer la reducción de los extremos, la reducción de longitud en los extremos, que se llama Ok. offset, esa reducción. ¿De acuerdo? Sí, profe, O sea, gracias. haz de cuenta hasta lo que vimos en el caso del modelo en esa clase última. Bueno, ahora fíjense, ya tengo la estructura, déjenme ver, me voy a ir a Post Processing, acepto, ahí está. Y ahora, por cierto, STAD ubica a los estados de carga por default en GULT. Bueno, simplemente considera que esa es una buena elección. Realmente no hay una razón así muy fundamentada. Bueno, ahora si yo aprieto la tecla Control y le doy la vuelta al volante del mouse, voy a exagerar los desplazamientos verticales. Y entonces, si ustedes se dan cuenta y si miro a la estructura de frente, se dan cuenta que la zona que más se deforma es la zona esta intermedia. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que yo tenga esa vista, voy a hacer que se vea nada más los elementos seleccionados allí. Ahora, si yo veo ahora la estructura, si ahora la estructura yo la veo de este lado, allá, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Ahí está la vista y si se dan cuenta entonces, la zona que más se deforma es la zona posterior de la estructura. Ahí está. Nuevamente le digo View Selected Objects. Ya está. Ya estoy discriminando los elementos que se deforman menos y estoy aislando a los elementos que se deforman más. Finalmente, y si se dan cuenta, la viga que más se deforma es esta viga central. Al verla de frente, ahí se ve claramente que esta viga central es la que más se deforma. De manera que, para efectos de análisis, pues voy a considerar esta viga. Esa viga
es la que yo voy a considerar para ver cómo se deforma. Nuevamente le digo al programa View Select. Y hoy nuevamente al verla de lado, ahí están, yo puedo establecer los valores de desplazamiento. Pero en lugar de ver GULT, ahora yo voy a trabajar con todos los desplazamientos en condiciones de servicio sin ser afectados por factores de carga. En el caso de GULT, el problema es que parte de los estados de carga se multiplican por 1.3 y otra parte se multiplica por 1.5. Así que lo voy a tener que considerar por partes. Voy a empezar con el peso propio. Ahí está, el peso propio. Incluso lo voy a exagerar aquí un poquito. Y le voy a decir a Star que me dé los resultados que me... no es cierto. Estoy en post-processing, ¿verdad? Que me dé resultados, permítanme, y que me dé view value, que me dé el valor, y ahora sí, le voy a decir que me dé el beam result, displacement, aquí está abajo, el displacement máximo resultante. No se preocupen de no acordarse de esta secuencia porque está en el documento. Annotates, y ahí está. Si se dan cuenta, entonces, aparentemente el elemento que más se deforma es el que está en el cuarto nivel. O sea, de esas vigas, esta es la que más se deforma. Entonces, pues vamos a seguir trabajando con esa, que es consistentemente la que más se deforma en los distintos estados de carga. Vamos a hacerlo. Entonces, ahí me voy a carga muerta. Perdón, ahí está, y ahí están los valores. Punto 423, ahí arriba, punto 376, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, regresándome a mi pizarra, que está, le voy a poner que Y máxima sería la Y debida al peso propio. Y la Y debida al peso propio, en mi modelo, aquí está arriba, va a ser punto 156. Bueno, me voy para acá y entonces le digo 0.156. Más ahora la flecha debida a la carga muerta. Aquí está la arriba indicada. Voy aquí otra vez, cambio ahí arriba en la ventana carga muerta y me da punto 376. No hagan caso de que aquí arriba dice punto 423. Van a ver que más adelante y nuevamente es mayor la magnitud de la flecha en el cuarto piso. Aquí sería entonces 0.376. Me voy de aquí y entonces me queda 0.376 que corresponde a la carga muerta. Más, ahora me voy a la carga que proviene de las cargas adicionales. Para cargas adicionales, es punto 226. Y entonces ese punto 226 me queda 0.226 y ese sería debido a las cargas adicionales. Y finalmente, bajo las cargas viva máxima, vamos a ver esto cuánto es. Aquí está. Y aquí arriba le voy a poner carga viva máxima. Ahí está, es punto 106. Punto 106. Aquí está. Entonces aquí será más 0.106 debido a CB max. Si me hicieran el favor de decirme cuánto es la suma. ¿Cuánto es la suma, por favor?
Me da de 0.864. Gracias. Este me da 0.864 centímetros. Ahora vamos a ver cuánto vale la admisible. Es L entre 240. Aquí vamos a considerar L a eje. Aquí no hay problema. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, L entre 240, quedaría la distancia de extremo a extremo, son 500. De extremo a extremo son 500 centímetros. ¿De acuerdo? Y entonces me va a quedar, para efectos de flecha admisible, sería entonces igual a 500 centímetros entre 240. ¿Me harías el favor de decirme cuánto es eso? 500 entre 240. 2.083. Gracias. 2.08. Sí. 08. Correcto. Este es 2.08 centímetros. Ahora, como 0.864 es menor que lo máximo que me permiten, que en 2.08 centímetros, se cumple la condición reglamentaria. Bueno, ustedes van a decir, bueno, pues está bien, ¿no? El edificio está resistiendo, digo, no resistiendo, sino más bien es lo suficientemente rígido. Sin embargo, aquí viene reglamentario. Correcto, pero ahora viene esto, miren, desgraciadamente ahora viene la revisión de desplazamientos laterales. Para ello voy a trabajar entonces primero con la revisión de seguridad contra colapso. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, me voy a ir al modelo y quiero saber en dirección X, ya está allí. Déjenme quitar esto, ahora sí. Yo quiero saber en dirección X, a ver, la dirección X, si ustedes recuerdan, es X. ¿Cuál es el marco de estos? De este marco, este y este. ¿Cuál es el que se desplaza más en esa dirección? Entonces, la manera más sencilla de determinar cuál es el marco que más se deforma es la siguiente. Primero, pedimos una vista de frente ahí está. Y entonces, ahí está. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar una combinación, en este caso es GSX1, que es en la que predominan las fuerzas en dirección X. Apretando la tecla control, estoy reduciendo el desplazamiento en la figura. Bueno, ahora lo que voy a hacer es aislar por medio de View Selected. Ahí está. Voy a aislar ese. Y ahora le voy a pedir en Result, View Value, que me dé lo que se desplazan los nodos en dirección X. Entonces le voy a poner nodo, dirección X, annotate. Y aquí podemos observar esto, miren. Podemos observar que aquí es 752, 753, 754, 754, 4. ¿Eso qué significa? Que los marcos o el marco que está alineado aquí, este marco que está alineado aquí, es el que más se deforma. Este marco es el que más se deforma. Los demás, por supuesto que se deforman, pero se deforman menos. Entonces, ahora ya voy a empezar con ese marco. Ese marco es el marco D de dedo. Entonces, ahora sí ya me concentro en él de la siguiente manera.
Voy a aislar el marco D, así, ahí está aislado ya. Le voy a decir View Selected Objects Only, ahí está. Le pido una vista de frente y ahora le voy a pedir que me dé las deformaciones en dirección X del marco D y quiero hacer la aclaración que por ahorro de tiempo no voy a hacer esto para todos los estados de GSX1, GSX2, GSX3, sino nada más voy a trabajar con GSX1. Ahora bien, para estos efectos entonces, ahora no quiere decir que nada más se deba trabajar en GSX1, quiere decir que se hacen todos, pero yo ya sé, al hacer digamos, el barrido de resultados, me encontré que en dirección X, el estado de carga, la combinación que genera los máximos desplazamientos es GSX1. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Stat que me dé los resultados de desplazamiento. View Value, Node, y aquí le dice Global X. Y entonces al pedir Annotate, ya me da el valor. Ahora observen dos cosas. La primera, pues es que efectivamente los valores de estos son el máximo allá arriba y mínimo allá abajo. Pero algo importante es, observen que son los mismos valores para el marco izquierdo que para el marco derecho. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que aparecían dos marcos, pero en realidad es un solo marco? ¿Y por qué? Pues porque el resto de la estructura es la que funciona como elemento de continuidad. Déjenme copiar estos resultados. Me voy a mi pizarra. Ahí está. Y voy a poner estos resultados. Permítanme, por favor. Ahí está. Y entonces, permítanme, ya está. Ahora sí. Entonces, estos resultados son, para el nivel de arriba, hasta el piso de hasta arriba es 7.54. A ver. Lo voy a poner así. $7.54. Luego sigo con 6.67. 6.67. Luego sigo con 5.14. Estoy trabajando con dos cifras decimales nada más. 3.14. Aquí está. 3.14. Y finalmente hasta abajo es 1.33. 1.33. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a establecer el valor del desplazamiento parcial. Yo ya sé que el de hasta abajo, ese sí es el valor que ando buscando. Delta minúscula. Aquí está, delta I. Pero para los otros voy a tener que hacerlo por sustracción. El otro sería 3.14, lo estoy haciendo yo, menos 1.33 y me da 1.81. Aquí está. Después, el de arriba sería 5.14 menos 3.14 y el resultado es 2. Bueno, lo hubiera hecho sin máquina, 2. Arriba es 6.67 menos 5.14 y el resultado es 1.53. Y el de hasta arriba es 7.54 menos 6.67. Me da 0.87. Esos valores son los valores de los desplazamientos parciales.
Ahora yo tendría que dividir esos valores entre la altura, estos valores, últimos valores, entre la altura del entrepiso. Sin embargo, yo los tengo que limpiar de la siguiente manera. Les tengo que quitar la influencia de los factores que yo tengo ahí, QR y DFC. Entonces será delta I dividido entre HI multiplicado por 2, que es el primer factor de carga, digo, factor de comportamiento sísmico, por R, que es el factor de sobreresistencia, y entre el factor de carga, que es 1.1. De tal manera que delta I será, perdón, gamma I será igual a delta I entre HI multiplicado por, y entonces es 2 por 1.75 entre 1.1 me da 3.18. Muy bien. Abajo, entonces, aquí abajo, voy a empezar desde ahí abajo. Sería 1.33 entre HI, que es entre 325 centímetros por 3.18. Y el resultado es 13 milésimas. El que sigue es 1.81 entre 300, porque ahora ya cambió la altura del entrepiso, por 3.18. Y el resultado es 19 milésimas. Y aquí ya empezaron los problemas, jóvenes. Este es 19. Si quieren le ponemos 19.1 para 19.1 por 10 a la menos 3. Y aquí ya empezaron los problemas. No pasa. Vámonos al de arriba. El de arriba sería 2, que es el desplazamiento parcial, entre 300, que es la altura del entrepiso, por 3.18 y el resultado es 21.2 por 10 a la menos 3. No pasa. ¿Por qué no pasa? Ah, pues porque está excediendo estos valores máximos que corresponden a los marcos de baja utilidad. Ese es el problema. Entonces, si nosotros no tomamos alguna medida, el edificio, de acuerdo con este criterio, se puede colapsar en un sismo catastrófico. 1.53 ahora entre 300 por 3.18 me da 0.162. Entonces es que 16.2 por 10 a la menos 3 tampoco pasa. Y finalmente, hasta allá arriba, es 0.87 entre 300 por 3.18 y el resultado es 9.22. 9.22 por 10 a la menos 3. Aquí sí pasa. Y abajo pasa. Bueno, pues entonces ya tengo problemas de seguridad contra colapso. Bueno, vamos ahora a la dirección Z. Ah, este marco, entonces dijimos que este es el marco D. Marco D. Combinación GSX1. Ahora vámonos al otro marco. Digo, a la otra dirección. Dirección ahora, dirección Z. En esta dirección Z, allí me voy al modelo, ahí está, no se preocupen por la secuencia, todo está descrito en el documento, lo recupero, ahí está, recupero toda la estructura. Ahora le voy a considerar, bueno, podría haber considerado de una vez aquella, pero bueno, ahí está. El marco
perpendicular a la dirección Z. Y observo, vamos a ver. Ahí está. Y observo que el marco que más se desplaza en dirección Z, result, view value, node, y ahora en dirección Z, annotate. Observen entonces que es el marco, aquí es 2.35. Ah, perdón, tengo que trabajar en dirección Z. GSZ1, ahora sí. ¿Por qué elegí GSZ1? Porque yo ya lo sé, porque yo ya lo hice para todos los estados de carga. Y entonces me queda aquí, miren, 7.57, 7.57 y del otro lado 7.55. Esto significa que el marco que más se desplaza ante el efecto Z es este. Es este marco. Entonces, este marco es el que voy a considerar para efectos de revisión. Vamos a hacer. Restituyo toda la estructura, le pido una vista en planta y selecciono ese marco, que es el marco más desfavorable. Ahí está. Lo aíslo. Lo veo del lado izquierdo. Ahí está. Y entonces, ahora lo que hago es le pido resultados del desplazamiento de los nodos en dirección Z bajo GSX1. Annotate, ahí está. Y ahora copio esos resultados. Aquí están. Ahí está. Y los pego aquí en mi pizarra. Ahí está. Ahora tengo los valores de desplazamiento. Aquí está. Que si se dan cuenta, son del mismo orden que los anteriores. Ahí está. Entonces aquí serían 7.57. Aquí abajo. 7.57. Después sigue 6.65. Después sigue 5.10. Si se dan cuenta, estoy trabajando nada más con dos cifras decimales. Después 3.13 y 1.36. De abajo yo ya sé que es el valor que ando buscando, es el valor del desplazamiento del entrepiso. Pero los de arriba lo tengo que hacer por sustracción. 3.13 menos 1.36 me da 1.77. 5.10 menos 3.13 me resulta 1.97. 6.65 menos 5.10 resulta 1.55. Y finalmente 7.57 menos 6.65 es 0.92. Ahora lo que voy a hacer es obtener la distorsión ya y multiplicarla por los factores, un factor que hace que todo se transforme a condiciones de servicio. Bueno, aquí sería entonces hasta abajo 1.36 entre 325 por 3.18. Y eso me da 13.3. 13.3 por 10 a la menos 3.
pasa. Ahora el de arriba, 1.77 entre 300 por 3.18 y el resultado es 18.8. Y pueden ustedes observar y ya no pasó. No pasa. Entonces, el hecho de que no pase, insisto, no quiere decir que se vea mal ese desplazamiento o que se va a asustar la gente. No, el hecho es que si ya pasa, que si no pasa, quiere decir que ya está invadiendo peligrosamente el ámbito no lineal. De por sí se le permite a la estructura, pero si se excede, pues ya tenemos problemas. Entonces, 1.97 entre 300 por 3.18 me da 20.9. Aquí. 20.9 por 10 a la menos 3. Tampoco pasa. Y arriba, 1.55 entre 300 por 3.18 me da 16.4 por 10 a la menos 3. No pasa. Arriba es 0.92 entre 300 por 3.18 y el resultado es 9.75 por 10 a la menos 3. Este pasa. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que tampoco aquí tenemos un comportamiento adecuado. Este sería el marco 1 con la combinación GSZ1. Ahí está. Bueno, pues ya tengo esto. Esto significa, pues ya tengo problemas con mi comportamiento o con mi revisión de daños contra colapso. Ahora lo que voy a hacer es voy a copiar estos resultados en dirección X, allá arriba, aquí está. Estos resultados de distorsión, que son 0.87, 1.53, 2, 1.81 y 1.33. Ya los tengo copiados, porque los voy a transcribir allá abajo. Aquí está, el desplazamiento parcial me da 0.87, aquí, 0.87, 1.53, 2, 1.81 y 1.33. Ahí está. Ahora, vámonos a la distorsión. Nada más que en este caso, la distorsión, como es una revisión por limitación de daños ante sismos frecuentes, aquí va a ser ligeramente distinto. Aquí, la distorsión de entrepiso valdrá el valor del desplazamiento parcial entre HI, está bien, multiplicado por Q'(R), pero Q'(R) yo ya lo tenía calculado, pues de hecho hay todo un documento para ver cómo se calculó Q'(R) entre FC, entre 1.1, y esto multiplicado por un factor, este factor que se llama 0.190, es un factor que me transfiere los resultados del terreno a la azotea de mi edificio, y de tal manera que se toma en consideración al multiplicarse por este factor 0.190, se toma en consideración cómo respondería el edificio ante sismos frecuentes. Obviamente esto es un factor de reducción, porque si los sismos frecuentes tienen desplazamientos menores en la azotea. Entonces, este sería HI y este sería 223
por punto 190 entre 1.1. Y el resultado es punto 39. Entonces, vamos a comenzar. Aquí sería entonces el de hasta abajo, sería 1.33. 1.33. Entre 325, esa es la distorsión, por punto 39, esa limpia la distorsión, y me queda 1.596. 1.596. Bueno, aquí le puedo poner 1.60. 1.60 por 10 a la menos 3. Ahora observen que aquí ese valor 1.60 lo comparo con 4 por 10 a la menos 3. Vamos a ver dónde sale ese 4 por 10 a la menos 3. Aquí está. Aquí está. Dice, para el cumplimiento del requisito de limitación de daños ante sismo frecuente, dice, se revisará que las distorsiones de entrepiso determinadas para esta condición no excedan de 2 milésimas, salvo que los elementos no estructurales sean capaces de soportar deformaciones apreciables o estén separados de la estructura principal de manera que no sufran daños por sus deformaciones. En tal caso, el límite en cuestión será 0.004. Yo no sé si ustedes recuerdan que he recalcado mucho el hecho de que los muros divisorios tienen que estar separados de la estructura principal. ¿Por qué? Pues para no generar un comportamiento de diafragma que pueda producir torsiones indeseables en la estructura. Eso se los he insistido mucho, que entre los muros divisorios y la estructura debe haber separaciones. A esto se refiere. En consecuencia, como existe esa separación, entonces el límite en cuestión será 4 milésimas, 0.004. Y de ahí proviene este valor 4 por 10 a la menos 3. Ahí está. Entonces voy a hacer el cálculo y va a resultar, fíjense, al hacer el cálculo, va a resultar que aquí pasa, porque es 1.6 es menor que 4. Y aquí, al hacer el cálculo en todos los demás, va a resultar que pasa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta pizarra, yo se las voy a pasar ya llena y van a ver que la condición de la limitación de daños ante sismos frecuentes, no tiene problema. Ese no tiene problema. Pero entonces el problema lo tenemos cuando hacemos la revisión para seguridad contra colapso. ¿Qué significa, jóvenes? Pues que andamos mal, nuestra estructura está mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, una sería limitar los desplazamientos, pero para ello tendríamos que meternos con elementos adicionales, por ejemplo, diafragmas de concreto reforzado para generar una estructura dual o algún elemento contraventeos, algo que impida los desplazamientos más grandes. Pero una solución que digamos está en un ámbito muy posible y que se puede utilizar con mucha, con facilidad, es permitir los desplazamientos. Pero el permitir los desplazamientos tiene algunos problemas y algunas consecuencias. El permitir los desplazamientos, el problema entonces es que el edificio se va a mover más. Y al moverse más, el concreto en los extremos de los elementos va a tener un sufrimiento porque va a estar trabajando en un régimen de cortante muy fuerte. Y esa es la razón por la cual estos edificios, cuando ya se les cambia la ductilidad a ductilidad media, ya se tiene que utilizar en los extremos de las vigas y de las columnas
se tienen que utilizar estribos adicionales para proporcionar confinamiento al concreto. Eso lo vamos a explicar entonces la clase que viene, que vamos a grabar. Por otro lado, afortunadamente el hecho es que permitamos que se desplace la estructura. Esto también tiene consecuencias benéficas. No lo van a creer, pero al permitir que se desplace más la estructura, entonces lo que va a suceder es que vamos a disipar más energía sísmica. ¿Y qué creen? Al disipar más energía sísmica, las fuerzas sísmicas que planteamos originalmente se reducen. ¿De acuerdo? Se reducen y entonces afortunadamente eso va a abaratar la estructura en otros ámbitos, principalmente en el diseño por flexión. Pero sí vamos a tener que considerar algunos aspectos que en las estructuras de baja utilidad no se tienen que considerar. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. O sea, el problema que ahorita tenemos es esos letreritos que dicen no pasa, no pasa, no pasa. Entonces, vamos a tener que modificar la ductilidad de la estructura y van a ver cómo al modificar la ductilidad, automáticamente las distorsiones máximas cambian de punto 15 a punto 20, las fuerzas sísmicas cambian, se reducen y finalmente van a pasar a aparecer el letrerito pasa, 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 pero no es una solución cosmética, es decir, nada más de que se vea bien el pasa, pasa, sino que eso tiene implicaciones ya en el ámbito del refuerzo, principalmente de los estribos. Vamos a tener que reforzar los extremos de las traves y de las columnas para generar ese comportamiento de mayor ductilidad. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Alguna duda? ¿Hay por ahí alguna duda, jóvenes? Con toda confianza. Profesor, Dime. tengo una duda, pero no respecto a todo lo que estamos viendo. De Sí. esto estoy muy bien. Vaya, gracias. Adelante. Este, quería preguntarle si usted sabe algo sobre las líneas curriculares que, bueno, estaban mencionando que serán esta semana las pláticas y las inscripciones, pero Ah, bueno, no he no, encontrado nada al fíjate que respecto. no. Mira, ahorita la presidenta de la Academia de Estructuras es la maestra Miriam Medrano. Entonces, si ustedes quieren, yo le pregunto a ella, porque estamos enlazados en WhatsApp, le pregunto y entonces le digo que si hay algún calendario, hay algo que me permita, si me permite, transmitirles a ustedes la información que hay, si eso es lo que te interesa. ¿Está bien? Sí, sí, ayudaría algo. Entonces yo le voy a preguntar al rato, como yo ahorita terminando, estoy un rato disponible, le pregunto y entonces para que me mande esa información y la subo a la plataforma. ¿Sale? De acuerdo, gracias, profesor. Bueno, nada más falta, me va a faltar entonces Vivian Carrillo, ¿andas por ahí? Vivian Carrillo, y Javier Velázquez Cabrera. Bueno, entonces el miércoles, por favor, infórmense ustedes a ver si hay algo oficial respecto al cambio de ámbito presencial y a ver qué estamos. Yo voy a también tratar de ver que algo que no sea rumor o que no sea algo así porque sí, creo que podemos entender que algunos maestros quieren ya incorporarse a las clases presenciales. Está bien, ¿no? A mí también me gustan mucho las clases presenciales. Lo que a mí no me gusta o no me gustaría fuera que, insisto, que no hubiera consistencia. O sea, que estuviera yo allí y que ustedes tuvieran que estar en otro ámbito, ¿no? Con otro maestro. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el próximo miércoles, los que puedan, los que quieran, y yo voy a grabar la clase el próximo miércoles para que ustedes la puedan ver.
Y en eso estamos, ¿sale? Sale, profe. Órale, pues. Que Muchas les gracias, vaya profe. bien, Nos vemos. cuídense mucho, nos Hasta luego, vemos, profe. que les vaya muy bien. Luego.